Bien, creo que todos entenderemos en términos generales, sin entrar en demasiadas profundidades ni tecnicismos de lo que es la moral, ¿verdad? Creo que todos entendemos más o menos lo que es la moral, y de manera muy general y sencilla podemos decir que la moral es lo que determina las normas de conducta dentro de una sociedad. Estas normas de conducta establecen lo que es bueno y lo que es malo. Eso sería más o menos la moral. Y bueno, podemos también decir que, porque depende de las personas, depende de las sociedades, es que esta moral depende del lugar y de la época. Es decir, lo que moralmente es bueno o malo el día de hoy aquí en nuestro país, pudo no ser bueno o malo hace un siglo aquí mismo, o lo que en este 2023 es bueno o malo aquí entre nosotros, puede ser no bueno o malo en algún país del Asia, no lo sé. Eso es la moral. Depende mucho del lugar y de la época. Y bueno, nosotros vivimos en medio de una sociedad que tiene una moral. Y como acabo de decir, bueno, la moral dice lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que sí podemos también darnos cuenta de manera muy clara es que esa moral que establece el límite y dice, bueno, de aquí para acá, y espero ser claro con mi actuación aquí, quería traerme hasta algo aquí para ir moviéndolo, pero bueno, ya no me lo traje, pero bueno, hagan de cuenta, a ver, aquí está el límite, ¿no? La moral dice que de aquí para acá es bueno, pero ya de aquí para allá es malo. Pero resulta que en nuestra sociedad esos límites de lo que está bien cada vez se están haciendo más para allá, o sea, se van ensanchando, ¿verdad? Lo que antes era malo, ahora pues ya es bueno. El límite de lo bueno se va ensanchando. Eso es lo que estamos viendo de manera natural. Pero hermanos, el asunto que a nosotros nos interesaría es que el problema es que los cristianos, bajo nuestro propio criterio, también vamos ensanchando esos límites de lo que está bien. Nosotros también decimos, bueno, el límite de lo bueno es hasta aquí. Bueno, pero ya lo vamos haciendo. Esto en realidad no es tan malo, ya es bueno. Esto no es tan malo, y al rato ya no es malo, y al rato ya es bueno. Y así vamos también nosotros ensanchando esos límites. Y hermanos, esto realmente es un problema muy, muy serio. Porque los límites que nosotros debemos entender como límites no son los que nosotros ponemos, sino los límites para nosotros son los límites que Dios pone, son los límites de Dios, y nosotros no estamos facultados de ninguna manera para ir ensanchando esos límites de lo que es bueno. Y hermanos, esos lineamientos que Dios ha puesto para nosotros son, y vayan entendiéndolo porque a eso va la predicación de hoy, son para que nosotros vivamos en santidad. Los límites establecidos por Dios son para que nosotros crezcamos en santidad, para que seamos cada vez más santos, para que cada vez más reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros, en lugar de ir siguiendo al Señor, ir tras de lo que Él nos dice que está bien, bueno, nosotros en realidad vamos siguiendo al mundo. Ese es el problema, vamos siguiendo al mundo. Y aunque nosotros pretendamos mantenernos a cierta distancia del mundo, decimos, a ver, de aquí para acá dice el mundo que está bien, pero Dios me dice que el límite está aquí, entonces yo estoy aquí. Pues el mundo está allá, pero es asunto de ellos, ¿no? Dios me dice que está aquí. Pero como el mundo va haciéndose cada vez más para allá, pues nosotros también tomamos nuestras libertades y decimos, bueno, con que no lleguemos a donde está el mundo, está bien, ¿sí?
ahí vamos atrasito. Parece que con que nos mantengamos a cierta distancia está bien, pero nos damos la libertad de traspasar los límites que nuestro Dios nos ha puesto. Y lo que estamos haciendo, en lugar de seguir a nuestro Dios, pues la verdad es que estamos siguiendo lo que el mundo hace. Y les digo, quizás a cierta distancia, para no decir que estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero en realidad, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es más bien alejarnos de lo que el Señor, nuestro Dios, nos está demandando. Nosotros, hermanos, confiamos en que somos salvos. Confiamos en que somos salvos porque Dios nos ha justificado. Y eso está bien. Eso está bien porque eso es correcto, eso es cierto. Entonces está bien que nosotros confiemos en que somos salvos, en que ya Dios nos ha justificado. Hemos sido justificados, pero hermanos, hemos de seguir adelante, hemos de continuar caminando en el proceso de la santificación. Ya fuimos justificados, ahora corresponde que nos ocupemos de la santificación. Y de este tema, hermanos, de este tema es de lo que Pablo está hablando ahí en la carta a los Romanos, que es la carta que estamos predicando. Está hablando en la porción que va desde el versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 6 del capítulo 7. En toda esta porción Pablo está hablando de la santificación. Él ha hablado antes del tema de la justificación y ahora le dice a los creyentes de Roma que ellos deben seguir adelante. Ya fueron justificados, ya recibieron una gran bendición, pero ahora deben de continuar, deben de seguir adelante en la santificación. Y en el pasaje que hoy nos ocupa, que es el pasaje que ya leímos, capítulo 6 de los versículos 15 al 23, para enseñar esto, Pablo hace uso de una figura que es la figura de la esclavitud. Él usa esta figura para hablar de la santificación. Y nosotros, hermanos, antes éramos esclavos del pecado. Dios ya nos justificó y ahora nosotros somos esclavos de Dios. Ahora somos esclavos de Dios y la obediencia a nuestro Señor, a nuestro amo, tiene como consecuencia la santificación. Esclavos para santificación. Ese es el título de la predicación de hoy. Creo que ya se acostumbraron, ya tienen sus Biblias abiertas allí en el pasaje que acabamos de leer. Y vamos a repasarlo, vamos a explicarlo rápidamente toda esta porción. Y vean ahí, versículo 15. Al igual que allá en el versículo 1, Pablo otra vez hace una pregunta. Esta es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Ya saben, es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿verdad? Que se plantea más que para preguntar, más bien para aseverar algo. Esa es una pregunta retórica. Y esta pregunta que Pablo hace aquí en el versículo 15 está relacionada con lo que él acaba de decir allí en el versículo 14. Él habla ahí acerca de que los creyentes, dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? Ese fue el último versículo, con eso se cerró la predicación. Y se explicó esto, ¿se acuerdan? Esto quiere decir que estando bajo la ley, cuando alguien peca, entonces lo que irremediablemente recibe es condenación. Quien está bajo la ley, cuando peca, irremediablemente recibe solo condenación. Pero cuando se está bajo la gracia, entonces el pecado ya no opera, ya no tiene poder, ese poder judicial que condena, sino que el pecado puede y debe ser llevado al trono de la gracia para alcanzar misericordia.
Es decir, los que están bajo la gracia, los creyentes, cuando pecan, llevan su pecado al trono de la gracia y reciben misericordia. Ya no hay más condenación. Entonces Pablo plantea como la pregunta de un interlocutor. Acuérdense que esa es la figura o esa es la forma en la que Pablo está utilizando aquí en la carta a los romanos. Él como si estuviera hablando con alguien y ese interlocutor le está planteando algunas preguntas. Él está usando esta figura literaria y aquí lo vuelve a hacer y plantea como la pregunta de ese interlocutor, de los que había, ya dijimos, había muchos, ¿verdad? Hay esos muchos que Pablo se había enfrentado durante su ministerio y él conocía perfectamente en el desarrollo de su teología lo que aquellos objetaban y lo que aquellos preguntaban. Entonces, él está ya llevando en este verso 15 de tal manera que este interlocutor diría, bueno, ok, entonces, si ya el pecado no tiene efectos condenatorios para el creyente, entonces, pues no hay ningún problema por pecar, ¿verdad? Ya no hay problema, porque ya no hay ningún efecto condenatorio para el creyente. Pues, por la gracia, él puede alcanzar misericordia. Esta es la pregunta, esta es la aseveración de la pregunta. Y Pablo responde nuevamente de manera enfática, de manera contundente, como lo ha hecho ya en algunos pasajes anteriores de esta misma carta. Responde con un rotundo de ninguna manera. Ya no estoy bajo la ley, ya el pecado ya no me condena, es llevado al trono de la gracia, entonces yo puedo pecar. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, de ninguna manera. Verso 16. Nuevamente, utilizando este método de las preguntas retóricas, Pablo simplemente dice que quien se somete a la obediencia de alguien, y obedecer, ¿a qué significa? Prestar oído a lo que alguien dice y hacerlo. Alguien escucha lo que alguien dice, alguien le dice y lo hace. Eso es obedecer. Entonces dice, si alguien hace esto, entonces esa persona se convierte en el esclavo de aquel a quien obedece. Y enseguida Pablo señala las dos únicas posibilidades de esclavizarse a alguien y las consecuencias que eso trae. Y dice que o se puede, por un lado, o se puede ser esclavo del pecado, pero tal esclavitud es para muerte, dice ahí en el verso 16. Se puede ser esclavo del pecado, pero esta esclavitud es para muerte. O, dice, se puede ser esclavo de la obediencia, y esta esclavitud es para justicia, dice ahí el verso 16. Ahora, quiero que noten algo. Aquí Pablo está diciendo que hay que hacerse esclavos de la obediencia. ¿Se dieron cuenta que no dice esclavos de Dios o esclavos del Señor? Bueno, en realidad lo va a decir un poquito más adelante, lo va a decir muy claramente, pero debemos entenderlo así. Cuando dice aquí esclavo de la obediencia, debemos entender que es esclavo de Dios, porque la verdad es que no hay otra manera, no puede haber otra posibilidad. Esclavitud a la obediencia es esclavitud al Señor, porque la obediencia que conduce a la justicia es solo la obediencia al Señor. Y aquí, recordemos, justicia, ya lo hemos hablado, ha aparecido muchas veces este término. Acuérdense, justicia es de manera básica lo que es correcto, ¿ok? Pero ¿quién determina eso que es correcto? Pues Dios. Entonces, aquí la justicia específicamente es la conducta que agrada a Dios. Cuando alguien se esclaviza a la obediencia, eso lo conduce a hacer aquello que agrada a Dios. Y bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que solamente hay dos opciones. O el hombre es esclavo del pecado y obtiene la muerte,
o el hombre es esclavo de la obediencia, lo cual lo conduce a la justicia. Solo hay dos opciones. Verso 17. Pablo da gracias a Dios. Pablo aquí expresa una gratitud a Dios porque dice de los creyentes de Roma que aunque antes ellos eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Qué significa esto? Miren, esto es que los creyentes que antes prestaban oído, dijimos eso es verdad, prestaban oído al pecado y hacían lo que el pecado les ordenaba, ahora, eso hacían antes, pero ahora ellos prestan oído y han seguido las órdenes de aquella forma de doctrina. A ver, ¿qué es esto de forma de doctrina? Bueno, forma de doctrina debemos entenderlo como la enseñanza que los creyentes de Roma habían recibido. Enseñanza que estaba basada en primer lugar en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero también esa doctrina incluía no solo el mensaje salvador, el mensaje de las buenas nuevas, sino toda la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Que de hecho tenemos como nuestro lema, ¿verdad? Id y haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Entonces, esa forma de doctrina es toda esa enseñanza del Evangelio Salvador, de las buenas nuevas de salvación y de toda la enseñanza que el Señor Jesucristo había mandado. A esa enseñanza, dice Pablo, los romanos fueron entregados, habían sido entregados. ¿Saben? Esta palabra entregar hace alusión a un molde que le da forma a todo lo que es vertido dentro de ella. Y esta cuestión es muy fácil de entender para nosotros, ¿verdad? Si no lo hemos hecho nunca, si hemos visto, por ejemplo, cómo se hace una gelatina, ¿verdad? Hay un molde, esos moldes tienen diferentes formas. Se vierte la gelatina en estado líquido y después toma la forma del molde. Bueno, esa es la idea que dice Pablo aquí. Los creyentes han sido vertidos en la palabra de Dios, en toda la enseñanza del Señor Jesucristo, en toda la doctrina del Evangelio, han sido vertidos en ese molde para tomar esa forma, para que los creyentes tomaran la forma de la palabra de Dios. Verso 18. Al obedecer esta doctrina, al obedecer la palabra de Dios, los creyentes, dice, fueron libertados del pecado. Es decir, ellos dejaron de ser esclavos del pecado, pero vinieron a ser esclavos de la justicia. Ahora menciona a la justicia, esclavos de la justicia. Es decir, ellos antes escuchaban lo que el pecado les decía y hacían lo que el pecado les ordenaba. Estaban obligados a ello porque eran sus esclavos. Eso es lo que el pecado les ordenaba y ellos obedecían de esta manera. Más, dice, no hay términos medios. Es decir, creyentes de Roma, ustedes fueron libertados del pecado, ya no están obligados a obedecer al pecado. Pero como hemos dicho, no hay términos medios. Es decir, bueno, entonces ya fue libertado del pecado y ya me quedo ahí como si nada. No, los creyentes no quedaron sin amo. Al ser libertados del pecado, se convirtieron ahora en esclavos de la justicia. Y ya libres del pecado, ahora tienen la libertad de escuchar lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios para obedecerlo. Antes no podían hacerlo porque obligados estaban a escuchar al pecado. Mas ahora que fueron libertados, ahora ellos tienen la libertad
de escuchar y de obedecer lo que es correcto delante de Dios. No se olviden de esto, hermanos, eso es importante. Antes no se podía. Antes de ser creyentes, antes de que el Señor nos ha rescatado, esto no se podía. Pero ahora sí, porque ya hemos sido libertados del pecado. Verso 19. Este versículo es el centro del pasaje. Empieza diciendo Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Bueno, lo que Pablo dice es que debido a la limitación que los romanos tenían respecto de las cosas espirituales, él tiene que hacer uso de ilustraciones o de figuras que eran de uso cotidiano. Dice Pablo: a ver, hermanos, les escribo de esta manera, les escribo con imágenes y con figuras que ustedes entienden perfectamente, porque si les hablo en términos totalmente espirituales, híjole, como que no van a entender bien, no está, su debilidad, su nivel espiritual no alcanza. Mejor les hablo con cuestiones, con figuras humanas, cosas que ustedes entienden. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Que está poniendo ese lenguaje para que ellos entiendan. Y la figura que él está utilizando es el de la esclavitud y la obediencia a la que el esclavo estaba obligado a prestar a su amo. Y eso era algo que los romanos entendían perfectamente. En ese tiempo, en ese momento, los romanos eran los amos del mundo. Ningún ciudadano romano, ninguno podía ser esclavo ni siervo de nadie. A lo mejor no todos eran extremadamente ricos, pero ninguno podía ser esclavo de nadie. Entonces, si los romanos estaban escuchando esto acerca de la esclavitud y de la obediencia, ellos lo entendían porque decían: sí, yo tengo muchos siervos, tengo servidumbre, y yo entiendo, yo les digo y ellos obedecen. Pero acuérdense que en la iglesia de Roma no solamente había romanos, sino que también había gentiles, y seguramente había por ahí algunos hermanos en la fe que eran siervos, que eran esclavos. Y ellos también entendían esto. Porque dice: es que sí, yo soy un esclavo y la verdad es que yo no puedo refutarle nada a mi amo cuando él me ordena algo. Yo lo que me dice obedezco. Entonces este concepto era bien entendido por los creyentes de Roma en aquella época. Y Pablo les está hablando con esos ejemplos para que ellos lo entiendan. Aclarado esto, Pablo ahora hace un contraste. Va ya a la enseñanza espiritual. Hace un contraste y dice: así como ustedes hacían esto, así ahora, así como hacían aquello, así hagan ahora. Es un contraste entre lo que los creyentes hacían cuando servían al pecado contra lo que debían hacer ahora que servían a la justicia. Antes, dice Pablo allí, antes los creyentes presentaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Desglosemos un poquito estas palabras. Presentar es poner a disposición. Servir es ser esclavo, literalmente, ser esclavo. Inmundicia es suciedad, impureza, algo no puro, algo inmoral. Y hace referencia, esta palabra inmundicia hace referencia a la condición interna, a una condición interna de suciedad moral. Eso es inmundicia. Iniquidad es literalmente sin ley, carencia de ley, eso significa literalmente. Y la palabra se usa de tal manera que indica que iniquidad es maldad o injusticia. Y esto ya tiene que ver con actos externos. Por lo tanto, inmundicia e iniquidad hacen referencia a la inmoralidad interna que se manifiesta en actos externos contrarios
a lo establecido por Dios. Entonces, hermanos, lo que aquí Pablo está diciendo es que los creyentes antes se esclavizaban poniendo sus miembros a la disposición de actos contrarios a los mandamientos de Dios, sirviendo a aquellas cosas que interna y externamente no agradaban a Dios. Y cuando hacían esto, ellos cada vez más iban manifestando su inmoralidad, su suciedad, su pecado, su evidente desobediencia a Dios. Es algo, lo que Pablo está diciendo aquí, que el comportamiento bajo la esclavitud del pecado es algo como una espiral descendente. Una espiral donde se va avanzando, se peca, se avanza más en el pecado y lejos de regresar más bien van allá y más y cada vez más. Y es una espiral porque es en círculos, pero además va en forma descendente. Miren, la Nueva Traducción Viviente traduce esta porción del versículo de la siguiente manera: en el pasado, ustedes se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió cada vez más en el pecado. Ahora, hermanos, yo quiero que notemos el lenguaje que usa Pablo. Y si nos damos cuenta, es un lenguaje que nos indica que esa acción de iniquidad, esa acción era desarrollada por las personas voluntariamente. Lo hacían porque tal era su naturaleza y los impulsaba. O sea, era algo que de alguna manera no podían dejar de hacer, pero ellos obedecían voluntariamente. Yo quiero que notemos, hermanos, que aunque es una realidad que aquel que no ha sido rescatado por Cristo no puede evitar el ser esclavo del pecado, no puede evitarlo. Y sin embargo, también está claro que lo hace voluntariamente. Esto es una gran realidad, es una gran realidad. Pero miren, continúa Pablo diciendo: así como ustedes hacían esto, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es, que Pablo les está diciendo: ahora pongan sus miembros como esclavos a la disposición de la justicia, es decir, a la disposición de lo que es correcto delante de Dios. Y hermanos, quiero que notemos otra vez el lenguaje que está utilizando Pablo. Y nos demos cuenta que ahora el lenguaje es un lenguaje imperativo, es decir, está dando una orden. Él antes había indicado algo: así como antes ustedes presentaron sus miembros al servicio de la iniquidad, esto nada más lo está indicando, ahora viene la orden: así presentad. Ahora ustedes presenten sus cuerpos, sus miembros a la esclavitud de la justicia. Antes los creyentes tenían un amo al que se entregaban en obediencia, pero ahora han cambiado de amo. Y así como antes se entregaban en obediencia total a su antiguo amo, ahora los creyentes deben entregarse a su nuevo amo en total obediencia. Y al igual que antes, su entrega debe ser voluntaria. También tiene que ser voluntaria. Pero ahora, repito, como lo estamos viendo, también es una orden. Es una orden que se debe obedecer, pero también está incluido el sentido de que debe ser algo voluntario. Antes hacían lo contrario a lo dispuesto por Dios y se alejaban cada vez más de esa dirección de Dios. Ahora deben hacer lo correcto, aquello que está dispuesto por Dios, y vean que dice: y esto será ¿para qué? Para santificación.
santificación. Y como les acabo de decir, santificación es el tema central del pasaje. Y de hecho esto es de lo que Pablo viene hablando desde allá del versículo 1 al 14, esa sección que se predicó la semana pasada. Y Pablo ahí en esa sección habló de esto, aunque no mencionó expresamente el término santificación, pero ahora sí lo está haciendo. Aquí en los versículos 15 al 23 sí menciona expresamente la santificación. ¿Qué es esto? Aprendámoslo porque es lo importante de este pasaje. Santificar es hacer santo. Eso es santificar. Santificar es hacer santo. Santificación, apréndanlo, es tanto el estado de santidad como el proceso mediante el cual se llega a ser santo. Más adelante en la explicación vamos a terminar de entender esto. Santificar es hacer santo. Santificación es el estado de santidad y el proceso mediante el cual se llega a ser santo. Eso es santificación. Miren, hermanos, como Pablo ha venido argumentando aquí en la carta a los Romanos, los creyentes han sido declarados justos por Dios. Acuérdense, ¿verdad? Todo hombre es pecador y todo hombre es injusto. Todo hombre es injusto. Por la gracia de Dios, bueno, por esa injusticia merece la ira de Dios. Pero por la gracia, Dios en Jesucristo declara justos a los hombres. Entonces, cuando Dios declara justos a los hombres, esto significa que los hombres son colocados en una posición especial y ahora deben llevar esa posición a la práctica. Deben vivir de acuerdo a la justicia que les ha sido aplicada. La justificación debe ser seguida por la santificación. Ese es el paso siguiente. Podemos decir que la santificación es la justificación demostrada, llevada a la práctica. Si alguien dice que ya está justificado delante de Dios, debe evidenciarlo a través de la santificación. A ver, los que tenemos mucho más tiempo en la iglesia, a ver si se acuerdan. Y bueno, por lo que pregunté, por llegar a este punto, los hermanos de las 9, también ya hasta los 9, hasta los nuevos ya lo tienen muy aprendido y está bien, ¿verdad? Y se acuerdan que nos enseñaban y nos repetían los conceptos teológicos y las verdades bíblicas y nos las aprendíamos, ¿verdad? Nos las aprendíamos muy bien y las repetíamos y hasta las defendíamos. Pero si decían, a ver, dime los pasajes, ay, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Ya no sabíamos cómo defenderlos bíblicamente, pero bien que repetíamos los conceptos correctamente. Bueno, eso pasaba. Algo, hermanos, que si se acuerdan, defendíamos a capa y espada, pero lo hacíamos porque además era lo correcto. Decíamos, la salvación no se, ¿qué? La salvación no se pierde, ¿verdad? Y ahí nos defendíamos, ahí vamos en contra de los arminianos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? La salvación no se pierde, y lo defendíamos y lo aprendimos, y hasta ahorita, realmente se los pregunté y luego lo dijeron. La salvación no se pierde. Pero hermanos, cuando estamos hablando en este pasaje acerca de la santificación y de lo que la santificación debe ser, yo quiero que ahora ustedes le añadan para completar la frase de manera correcta, de tal manera que quede completa. Ya aprendimos, la salvación no se pierde. Es más, casi, a ver, repitan conmigo. No repitan. Pero a ver, la salvación no se pierde, pero ahora añadan, la salvación no se pierde, pero sí se demuestra. ¿Sale? La salvación no se pierde, pero sí se demuestra. Nadie puede decir que está justificado delante de Dios, pero no evidencia nada del proceso de la santificación. Eso no puede ser verdad.
Hermanos, la santificación no es un acto instantáneo, es un proceso de consagración que dura toda la vida. La santificación es un proceso. La santificación es ese proceso en el que nosotros vamos avanzando para reflejar cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. La santificación es el proceso en el que somos cada vez más santos. ¿Por qué debemos ser cada vez más santos? Dice Pedro, porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. Por eso nosotros tenemos que ser santos. Y la santificación es el proceso en el que vamos avanzando en ser santos. Es el proceso mediante el cual, y hermanos, no desechemos esto. Es el proceso mediante el cual cada vez más estamos siendo separados del mundo. No podemos decir que estamos en santificación y estamos igual que el mundo y que no hay ninguna diferencia entre lo que decimos, hacemos, practicamos con lo que hace el mundo. Hacemos exactamente lo mismo, nos confundimos totalmente. Pero decimos que estamos en santificación. Eso no es así. La santificación es el proceso en el que cada vez más estamos siendo separados del mundo para unirnos cada vez más a Dios. Es el proceso mediante el cual cada vez más nos entregamos al servicio de Dios. Dice el teólogo Wayne Grudem que es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado para que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. El hermano Grudem nos señala esto, es decir, la santificación no es teoría, la santificación debe ser práctica, real. Nosotros sabemos que toda la obra de salvación es de Dios, toda la obra de salvación es de Dios, del Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en la obra de la salvación. En la justificación, que es el primer paso, el paso inicial, y en la glorificación, que es el paso final, el único que está actuando es Dios. Dios actúa totalmente y solamente Él. Pero en la santificación, que es el proceso intermedio, bueno, aquí también obra Dios, también la santificación es obra de Dios, pero Él ha dispuesto que los creyentes tengamos participación en esa parte del proceso. Ahí sí tenemos participación. Por eso es que Pablo aquí está diciendo, les ordeno que presenten, o sea, ustedes son los que tienen que presentar sus miembros para ser puestos a la disposición de lo que es correcto delante de Dios. Entonces así seremos santificados, es decir, así seremos cada vez más santos. Así avanzaremos en este proceso. Hermanos, en la santificación nosotros tenemos participación y nosotros tenemos responsabilidad en ello. Tenemos responsabilidad en el deber ser cada vez más santos. Miren, un famoso comentarista bíblico explica que el proceso de santificación no es una guerra contra el pecado en el que simplemente Dios viene y se pone del lado de los creyentes, del lado nuestro, y vence al pecado y ya, se acabó la guerra. Dice, no. Es cierto que Dios obra, porque sin la ayuda de Dios no podemos absolutamente nada. Sin embargo, en la santificación es Dios obrando y pidiendo una respuesta, una acción por parte de los creyentes.
Verso 20. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de la justicia. No se puede ser esclavo de los dos, ni se puede ser independiente pretendiendo no ser esclavo de ninguno. Eso no se puede. Si alguien pretendiera decir, sí es cierto, yo ya no soy esclavo del pecado, pero no, tampoco soy esclavo de Dios, yo aquí me mantengo en término medio, bueno, eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Quien pretendiera decir que es independiente, en realidad lo que está manifestando es que sigue siendo esclavo del pecado. Porque por su naturaleza humana, que dijimos hace 2 semanas, está totalmente identificada con Adán, él irremediablemente es esclavo del pecado. Por eso es que aquí Pablo en el verso 20 dice que cuando los creyentes eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Es decir, ellos no tenían ninguna obligación de obedecer a la justicia. Ellos no tenían necesidad ni estaban obligados a hacer lo que era correcto delante de Dios. Bueno, de hecho, ni siquiera podían. Esa es una realidad. No solo es que no quisieran, sino que tampoco podían. Los hombres están tan esclavizados del pecado que ni siquiera se percatan de ello. Y hasta se jactan de ser libres de la justicia, es decir, se jactan de no tener la obligación de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y ustedes seguramente que en su diario vivir lo han notado por ahí más de alguna vez o se los han dicho más de alguna vez. Díganme si no es cierto que cuando los creyentes hacemos algo que a ellos no les gusta, no es que esté mal necesariamente, no es que esté mal necesariamente, pero que hacemos algo que a ellos no les gusta, no lo primero que viene a decirles, pues no que eres cristiano. ¿No es lo primerito que viene a decirles? Pues no que eres cristiano. Con esto, lo que ellos están diciendo, a ver, tú eres cristiano, tú estás obligado a hacer estas cosas, estás obligado a comportarte de cierta manera, pero yo no, eso le están diciendo, yo no estoy obligado, tú sí, porque tú eres cristiano, pero yo no. Cuando se es esclavo del pecado, no se está obligado a hacer lo que Dios dice. Suelen preguntar esto, decir esto, ¿por qué? Porque ellos están como esclavos del pecado. Y también les suelen preguntar, ¿a poco no es cierto? Oye, todos los domingos, metido todo el santo día, ¿pues qué? Oye, es que va a haber esta reunión y familiar y vamos a ir. Oye, ¿qué no puedes faltar una vez? ¿Qué no puedes? Oye, hay que hacer esto. ¿Qué tanto es que hagas eso? ¿Qué no puedes? Y nada más es tantito. O sea, ¿qué problema hay eso? ¿O qué no puedes hacerlo? Y lo preguntan porque evidentemente ellos dicen, sí lo pueden hacer. Ellos sí lo pueden hacer. Argumentan, obviamente, es que yo no soy fanático, yo no soy religioso y cosas por el estilo. Los cristianos deben ser o hacer porque están obligados. Dicen ellos porque así te obliga tu religión. Bueno, no entienden absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno. Pero ellos están libres de todo. Libres de todo. Hace un tiempo, uno de los taxistas de allá enfrente que nos llevaba a casa, pues de las pláticas que teníamos, me dice, oiga, bueno, y entienden, o sea, el asunto es que terminan entendiendo de qué se trata el evangelio y cuál es el asunto. Dice, sí entiendo, pero sabe, yo no me quiero convertir, o sea, yo no me convertiría porque entonces, o sea, y no habíamos hablado del tema, sí, porque cuando me convierta entonces, pues ya no me puedo echar mis alcoholitos y a mí sí me gusta, dice, entonces yo por eso mejor no, o sea,
ustedes no tomen porque están obligados, pero yo no, yo soy libre de esa responsabilidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Eran esclavos del pecado y eran libres de la justicia. No estaban obligados a hacer lo correcto. Pero, verso 21, pero, hay un pero. Pablo pregunta, a ver, ¿cuál era el fruto de aquellas cosas que se hacían bajo la esclavitud del pecado? ¿Cuál era el fruto? El fruto, dice, era la muerte. La muerte. ¿Qué es el fruto? El fruto es algo que se presenta de manera natural, que es inevitable. A ver, ustedes siembren por ahí un manzano, cuídenlo, abónenlo, que crezca, y cuando el manzano crezca, ¿qué va a pasar? Invariablemente va a producir manzanas, ¿no? El fruto es un resultado natural que no puede evitarse. El fruto de la esclavitud del pecado, es decir, el resultado natural de aquel que es esclavo del pecado, es la muerte. Es la muerte. Pero notemos aquí, hermanos, algo importante. Pablo dice que ahora los creyentes se avergonzaban de aquellas cosas que antes hacían, se avergonzaban. Y cabe aquí una pregunta de esta misma importancia. Hermano, ¿tú te avergüenzas de tu pecado? ¿Te avergüenzas del pecado que cometías habitualmente antes de ser llamado por el Señor? ¿Te avergüenzas? Miren, quise hacer como este paréntesis porque no es una cuestión sin sentido. Porque resulta que hay quien, diciéndose cristiano, parece que se pone a presumir todo el pecado que antes hacía, ¿eh? No, yo antes de que el Señor me llamara, no, yo no, esto y lo otro, no, yo el Guadalupe Reyes y wow. O sea, ya son cristianos, ya están presumiendo lo que antes hacían, ¿no? No, pero pues ahora ya ni modo, ya no. O sea, lejos de avergonzarse, lo estoy diciendo con un dejo ahí de nostalgia, ¿no? Bueno, pues ahora ya no lo puedo hacer, pues ya ni modo, ¿no? De verdad hay quien hace esto, ¿eh? Por eso la pregunta, ¿te avergüenza tu pecado? ¿Te avergüenza tu pecado? Porque esto de enorgullecerse o de sentir nostalgia por lo que antes se hacía, esto no debe ser así. Porque cuando se pasa de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Dios, las cosas pasadas no se presumen, más bien dan vergüenza. Y tal debe ser la actitud de los creyentes en todo pecado pasado. Y más aún del pecado que se comete estando ya bajo la esclavitud del Señor, porque todavía es más vergonzoso y es más grave. Verso 22. No se puede estar sin amo. Por eso, otra vez, cuando se ha sido libertado de la esclavitud del pecado, se es hecho siervo, esclavo de Dios. No hay opción, ya lo dijimos hace rato, nadie puede estar en términos medios. Si se es libre del pecado, entonces se es esclavo de Dios, no hay opción. Y ahora, dice Pablo, en esa condición de esclavos de Dios, véanlo ahí en el verso 22, el fruto es la santificación, que ya hemos explicado hace unos momentos. Pero yo quiero que noten esto. Miren, en el verso 19 dijimos, era una ¿qué? Una orden. Ustedes tienen que presentar sus miembros a la justicia. ¿Para qué? Para santificación, era una orden. Pero noten que aquí está diciendo que la santificación es el fruto
de ser esclavos de Dios. Es un fruto. Entonces, mis hermanos, pues la santificación es tanto una orden como el resultado natural de ser esclavos de Dios. La santificación es obra de Dios con la participación de los creyentes. La santificación es obra de Dios con responsabilidad nuestra. Si la esclavitud del pecado conduce a la muerte, dice aquí Pablo que la esclavitud de Dios tiene como fin la vida eterna, la vida eterna. Miren, notemos que aunque Pablo está aquí hablando de dos amos, no se trata de dos amos que son iguales o que están al mismo nivel de ninguna manera, porque son dos amos totalmente opuestos. El pecado es un amo tirano, que no ofrece nada bueno, solamente conduce a muerte y condenación. Esa es la clase de amo que es el pecado. Pero en contraste, Dios es un amo bueno y es un amo misericordioso que ofrece bendición, que ofrece vida eterna, vida eterna. Verso 23. Culmina Pablo esta sección siguiendo ahí con los contrastes. Primero dice que la paga del pecado es muerte. Ya ha usado por ahí esta figura Pablo en Romanos. ¿A quién se le paga algo? ¿A quién se le debe algo? Cuando alguien hace un trabajo, hace una labor, hace algo, entonces él se hace acreedor a un pago. ¿Sí? Un derecho, es un pago. Bueno, la paga del pecado es muerte. Entonces, esto es que el hombre, por ser esclavo del pecado y por estarlo obedeciendo, se lo ha ganado a pulso. ¿Qué se ha ganado? La muerte. Eso es lo que se ha ganado él por causa de su pecado. El pago del pecado es la muerte y no puede recibir otra cosa. En contraste, el esclavo de Dios, él no recibe lo que se ha ganado, porque a final de cuentas todos somos pecadores, ¿no? Y todos, por nuestro pecado, nos hemos ganado a pulso la muerte. Sin embargo, quien se convierte en esclavo de Dios por haber sido libertado del pecado, no obtiene lo que se ha ganado. Y en esa condición, hermanos, ni siquiera puede ganarse nada bueno. Y seamos conscientes de esto, nadie seamos jactanciosos y que pretendamos que por nuestras buenas obras o por algo bueno en nosotros, el Señor nos va a pagar algunas bendiciones porque nos las hemos ganado. Ni siquiera eso. Dice el profeta que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Ni siquiera eso. Y sin embargo, el que es esclavo de Dios recibe la vida eterna. La recibe como un don de Dios, como un regalo de Dios. Y termina diciendo este versículo que esa dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Véanlo ahí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez Pablo, y lo está diciendo una y otra vez, y se los dije hace 2 semanas, y les leí los textos, y otra vez lo estamos encontrando. Pablo está diciendo, ustedes tienen una enorme bendición, reciben el don, han sido justificados, reciben el don de la vida eterna, solamente ¿por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra mirada debe siempre estar allí. Nuestra gratitud, nuestra alabanza, honrar solo al Señor Jesucristo es el único que debe ser merecedor de esto. Es el único que lo es. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Dice un famoso comentarista bíblico llamado Douglas J. Moo, ahí en su comentario de esta carta a los romanos, dice que hay una expresión muy conocida en el círculo cristiano. Bueno, yo no la había escuchado a pesar de tantos años, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ya la conocía, si no la aprendemos juntos, ya me la aprendí, ¿verdad? Pero es que hay una frase muy conocida que dice: los cristianos somos llamados a convertirnos en lo que somos. Los cristianos somos llamados a convertirnos en lo que somos. ¿Se acuerdan que hace ya mucho tiempo por ahí les he mencionado eso del ya, pero todavía no? ¿Sí se acuerdan? Ya, o sea, cuántas cosas en el Señor son un ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no se han cumplido totalmente. Ya, pero todavía no. Bueno, ya hemos sido hechos santos. Acuérdense que definimos santificación como el estado de ser santos y el proceso mediante el cual llegamos a ser santos. Nosotros, hermanos, ya somos santos. Nuestra condición, nuestra posición ya es de santos. Ya hemos sido santificados. Y literalmente nos los dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:2, 6:11, Hebreos 2:11, 10:10, 10:14, Judas 1:1. Ya hemos sido santificados, pero aún así debemos llegar a ser santos. Ya, pero todavía no. Debemos llegar a convertirnos en lo que ya somos. Eso es la santificación. Ya somos santos, pero aún debemos llegar a convertirnos en santos. Tan somos santos que se acuerdan que Pablo a los Corintios, ya qué iglesia, ¿verdad? La primera iglesia bautista Sinaí de Corinto, y Pablo les decía santos, y les decía hermanos, o sea, ya eran santos, ya. Cómo se comportaban aquellos hermanos. Ya predicamos la primera carta, ¿verdad? Y ya vimos cuántas cosas les tuvo que escribir al Pablo. Bueno, sin embargo ya eran santos, ¿no? Hermanos, nosotros ya somos santos. Y sin embargo, somos llamados a convertirnos en lo que ya somos. Y hermanos, la única forma es obedecer como esclavos a la justicia. Obedecer como esclavos a nuestro amo y Señor, que es Dios. Ser esclavos, como dijo Pablo, era algo muy, muy común para los romanos de aquella época. Pero para nosotros no. Y nosotros podemos entender el concepto, porque tenemos la historia, ¿verdad? Ahí escrita. Y tenemos películas, y tenemos documentales, y no solamente de la época de Pablo con los romanos, sino de mucho más para acá, de hace 2 siglos, y tenemos historia que nos habla de esta cuestión de la esclavitud. De hecho, ¿se acuerdan de ese hermoso himno, Sublime Gracia? Sublime Gracia. Fue escrita por un hermano de nombre John Newton, que se había dedicado precisamente a la trata de esclavos de África. Él se había dedicado a eso. Cuando el Señor lo alcanza y se convierte, pues imagínense, pues dice, sublime gracia, ¿no? Sublime gracia que un pecador salvó. Y aunque nosotros tenemos todas esas cosas, lo cierto es que para nosotros no es tan común estar insertos en esa parte del ser esclavos. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ahí están quejándose, ¿verdad? Dicen que son tratados como esclavos en su trabajo, ¿verdad? Dicen, no, ahí me tienen esclavizado. Ahí se están quejando, ¿verdad? Bueno,
Si eso fuera la esclavitud, pues no habría problema, ¿verdad? Pero no lo es así. La verdad es que aunque lo sabemos, lo entendemos, no lo podemos experimentar porque no lo somos. Y saben, es que también es cierto que nosotros vivimos en un mundo en el que, pues esto ya cada vez es menos, ¿verdad? Hoy en el mundo, por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? Seguramente que hay partes del mundo donde sigue habiendo esta situación, pero nosotros aquí, bueno, vivimos en un mundo donde eso de la esclavitud, pues ni mencionar. Porque todos, cada uno tiene sus derechos y los exige y no quiere obedecer a nadie, ni al que es supuestamente autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos videos hay de que alguien de tránsito para un coche y cómo le va al pobre de tránsito, ¿verdad? Sale golpeado y ninguneado y grabado y exhibido. Nadie quiere obedecer a los demás, ni siquiera a quien debiera obedecer, ni siquiera. Ahora, en términos de esclavitud, pues mucho menos. Y ese es el entorno que vivimos. Pensar en obedecer como esclavos no es algo que tengamos en la mente. El problema está, hermanos, y como les dije al principio, es que nosotros trasladamos ese asunto cultural a nosotros y trasladamos ese asunto cultural a nuestro Dios. Y como nosotros no somos esclavos de nadie, entonces nosotros no obedecemos a nadie, aunque ese alguien sea Dios. Nosotros no nos queremos comportar como esclavos de Dios de ninguna manera, y nosotros no permitimos que Él ejerza su señorío sobre nosotros como el amo nuestro que es. En lugar de ser esclavos obedientes, que en nada chistan las órdenes de su amo, nosotros estamos buscando cómo hacerle para no obedecer y para cómo justificar lo que nosotros hacemos. Es decir, el límite está aquí, lo conocemos, pero pues ya lo ensanché. Y bueno, pero es que es esto, pero es que el otro, es que por eso, es que por lo otro, y ahí estamos justificando el por qué nosotros no obedecemos como debemos obedecer. Y al contrario, aunque no lo digamos, y mucho menos lo aceptemos, más bien queremos nosotros ser los amos de nuestro Señor. Queremos que sea nuestro Señor el que nos sirva. Porque esa es la actitud de la cultura, de la sociedad, del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Buscamos a Dios para pedirle lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y hay que pedir con fe, y hay que hacerlo así, y hay que hacer lo otro. ¿Para qué? Para que Él haga lo que nosotros queremos. ¿No es eso invertir los papeles? Una persona hace tiempo, y mi esposa bien me regañó porque no le dije nada, nada más me trabé, me fui fúrico. Estaba comprando pan por ahí y la persona esta, no me lo estaba diciendo a mí, le estaba diciendo a alguien más, que su teléfono, que le había costado 8,000 pesos, empezando porque si dice que le pagaban 800 pesos a la semana, si quiere comprar un teléfono de 8,000 pesos, eso ya dentro de es una cosa irracional, pero bueno. Algo le dice la señora de Dios, algo así, porque ya acabaste tu pan. Sí, ahora sí. Pues gracias a Dios. No, ni me lo mencione porque estoy enojado con él. ¿Cómo? Pues es que la semana pasada se me cayó mi teléfono. Porque se le cayó su teléfono de 8,000 pesos, estaba enojado con Dios, ¿no? Yo ya estaba pagando, ya mejor me vine, pero dije, qué barbaridad. Tiene razón mi esposa, le hubiera dicho sus cosas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ese no es el caso. El asunto es que, como el mundo está pensando que las cosas son al revés, y que lo que yo le pida y le diga a Dios, Dios lo tiene que cumplir, Dios lo tiene que hacer. Pero así es lo que hace el mundo.
Y hermanos, nosotros a veces les digo, estamos más parecidos a lo que hace el mundo, a lo que debemos hacer como cristianos. Y es que, hermanos, de verdad, tómenlo en cuenta, de verdad, no lo echen en saco roto. ¿Cuánta necesidad tenemos de ir contracorriente? Ya les dije al principio, el mundo cada vez más va ensanchando los límites y nosotros ahí vamos atrás de ellos. Y me dirijo más a ustedes jóvenes, porque ustedes tienen todavía el problema mayor, porque ustedes están ya naciendo y creciendo en un mundo donde los límites cada vez están más anchos. Y ustedes corren el peligro de ver de que no importa, no hay problema, está bien. No, no está bien, hay muchas cosas que no están bien. Jóvenes, no se dejen seducir de esto. Ni hermanos adultos tampoco, porque también en eso estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué de malo tiene? Tenemos, hermanos, que reaccionar. No podemos ensanchar los límites que Dios nos ha puesto, de ninguna manera, porque esos límites, repito, son dados por nuestro Dios, porque Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos y tenemos que obedecerlos para ser cada vez más santos. Para eso. Pero hermanos, no una santidad que raye en la santurronería. Les decía a los hermanos, no sé si la palabra exista, pero creo que la entienden, ¿verdad? Esa cosa de que, ay, no, yo sí, muy santo. Yo pecador. No, eso no, hermanos, eso no. No, a eso es a lo que llamo una santurronería. Sino que crezcamos en santidad para una verdadera forma de ser santos, una santidad que haga que nadie pueda acusarnos de nada, porque somos totalmente íntegros. Y sin embargo, a pesar de eso, el mundo no nos va a reconocer ni nos va a aplaudir. Olvídenlo. Porque el mundo no va a tolerar ese grado de santidad. Y el mundo va a seguir atacando. Si el mundo condenó y mató al santo de los santos, al Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar nosotros? Sin embargo, nosotros somos llamados a vivir en santidad, en total santidad. Hermanos, de eso se trata. Y esto es una cuestión totalmente práctica. No debe ser teoría. Necesitamos ser esclavos para santificación. Que Dios les bendiga.